Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Como siempre traigo un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si comparten mi fascinación por ese hombre que nos roba suspiros, Can Yaman. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo disfruta Can Yaman de sus merecidas vacaciones? ¿Qué destinos elige para desconectar del torbellino de la fama y recargar energías? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en ese mundo de ensueño, vamos a espiar esos rincones paradisíacos que Can elige para revitalizarse. Y créanme, las sorpresas no van a faltar. Antes de empezar, un recordatorio rapidito, si eres nuevo en el canal, suscríbete ya. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarás chismes jugosos, noticias exclusivas, mucha diversión y todo, absolutamente todo, sobre Can Yaman. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos a descubrir las vacaciones de ensueño de Can Yaman. Todos sabemos que Can es un hombre de acción, un apasionado del deporte y la aventura, pero también es alguien que valora profundamente esos momentos de paz y tranquilidad. Entonces, ¿dónde se refugia cuando necesita alejarse del escrutinio mediático? La respuesta, como verán, es más diversa y fascinante de lo que podríamos imaginar. Comencemos por hablar de sus escapadas a Italia. Como muchos de ustedes saben, Can tiene un lazo muy fuerte con este país. Allí ha trabajado en proyectos importantes que lo han catapultado a la fama, y ha conquistado el corazón de un público inmenso. Italia no es solo un lugar de trabajo para él, sino también un lugar donde se siente como en casa, un lugar donde puede ser él mismo. Y cuando necesita un respiro, a menudo elige destinos italianos para empaparse de la belleza, la cultura y la gastronomía que este país tiene para ofrecer. Pensemos, por ejemplo, en la espectacular costa amalfitana. Visualicen a Can Yaman recorriendo las sinuosas carreteras que serpentean a lo largo de la costa, con el imponente mar Tirreno como telón de fondo. Imagínenlo deteniéndose en pueblos pintorescos y llenos de encanto como Positano, con sus casas multicolores apiñadas en la ladera, o Amalfi, con su imponente catedral y su rica historia. Imaginen a Can disfrutando de un delicioso plato de pasta fresca con mariscos recién pescados, acompañado de un buen vino blanco local, con la brisa marina acariciando su rostro. La costa amalfitana es un lugar mágico, impregnado de encanto y romanticismo, un escenario perfecto para desconectar del mundo y disfrutar de la dolce vita. Y no me sorprendería en absoluto que Can, con su espíritu aventurero y su físico impecable, se animara a practicar deportes acuáticos como el kayak o el paddle surf en las cristalinas aguas de la región. Imaginen esa estampa. Otro destino italiano que seguramente le encantaría a Can es la Toscana. Visualicen al actor rodeado de suaves colinas verdes, campos de viñedos que se extienden hasta el horizonte y elegantes cipreses que se alzan como guardianes silenciosos. Imagínenlo alojado en una encantadora casa de campo con una refrescante piscina, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del paisaje toscano, lejos del bullicio de la ciudad. La Toscana es famosa en todo el mundo por su gastronomía exquisita, su arte renacentista, su rica historia y su ambiente relajado. Ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos. Can podría visitar ciudades emblemáticas como Florencia, cuna del Renacimiento, Siena, con su impresionante Piazza del Campo, o Pisa, con su icónica torre inclinada. Podría degustar vinos de renombre mundial como el Chianti clásico o el Brunello di Montalcino, aprendiendo sobre el proceso de elaboración y disfrutando de los aromas y sabores únicos de cada variedad. Y por supuesto podría deleitarse con la auténtica cocina toscana en las trattorias tradicionales, saboreando platos como la bistecca alla fiorentina, la ribollita o los pici al ragù. Pero la vida de Can Yaman no se limita solo a destinos italianos. Sabemos que el actor es un gran amante de la naturaleza, un explorador incansable y que le encanta descubrir lugares exóticos y remotos. Entonces, ¿dónde más podría ir Can de vacaciones? ¿Qué otros rincones del planeta podrían atraer su atención? Pensemos, por ejemplo, en las Islas Maldivas. Este archipiélago paradisíaco en el corazón del Océano Índico es famoso por sus playas de arena blanca como el talco, sus aguas turquesas tan transparentes que parecen espejos y sus lujosos resorts que ofrecen una experiencia de ensueño. Imaginen a Can Yaman relajándose en una hamaca bajo la sombra de una palmera, disfrutando del sol y la brisa marina, leyendo un buen libro o simplemente contemplando la inmensidad del océano.
Imagínenlo practicando snorkel o buceo en los coloridos arrecifes de coral, descubriendo la rica vida marina que se esconde bajo la superficie. E imagínenlo cenando bajo las estrellas en una playa privada, con el sonido de las olas como banda sonora y la luz de la luna reflejada en el agua. Las Maldivas son el destino perfecto para aquellos que buscan un refugio tranquilo y exclusivo, lejos del estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde uno puede reconectar consigo mismo y con la naturaleza. Otra opción para Can Yaman podría ser un destino más aventurero y desafiante como Costa Rica. Este pequeño país centroamericano es conocido por su exuberante selva tropical, sus imponentes volcanes activos, sus playas salvajes y su increíble biodiversidad. Imaginen a Can practicando surf en las poderosas olas del Océano Pacífico, desafiando la fuerza del mar y sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Imagínenlo haciendo senderismo en la selva, rodeado de vegetación exuberante y escuchando los sonidos de la naturaleza. Imagínenlo observando aves exóticas de plumajes multicolores, monos juguetones que saltan de rama en rama y perezosos que se mueven con lentitud en lo alto de los árboles. E imagínenlo disfrutando de la adrenalina de la tirolesa, deslizándose a toda velocidad entre las copas de los árboles y contemplando el paisaje desde una perspectiva única. Costa Rica es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, y ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos y niveles de experiencia. Y hablando de aventura, no podemos olvidarnos de la pasión de Can por los deportes extremos. Sabemos que le encanta montar a caballo, practicar boxeo y artes marciales y mantenerse en forma. Es un hombre que necesita desafiar sus límites constantemente y que encuentra en el deporte una forma de liberar energía y conectar consigo mismo. Entonces, ¿qué tal unas vacaciones dedicadas por completo al deporte y la aventura? Imaginen a Can Yaman escalando una montaña en los majestuosos Alpes suizos, desafiando la gravedad y conquistando la cima con determinación y esfuerzo. Imagínenlo practicando snowboard en las famosas pistas de Whistler, en Canadá, deslizándose a toda velocidad sobre la nieve y disfrutando de la libertad que ofrece este deporte. O imagínenlo haciendo rafting en un río de aguas bravas en Nueva Zelanda, sorteando obstáculos, trabajando en equipo y sintiendo la fuerza de la naturaleza. Estas actividades no solo le permitirían mantenerse en forma y desafiar sus límites físicos y mentales, sino también disfrutar de la belleza de algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Pero más allá de los destinos exóticos y las actividades emocionantes, creo que las vacaciones de ensueño de Can Yaman también incluyen momentos de tranquilidad y conexión con sus seres queridos. Visualicen al actor pasando tiempo con su familia y amigos en su casa de Estambul, disfrutando de una cena casera preparada con amor, jugando con sus adorados perros, y simplemente relajándose y desconectando del ajetreo del mundo exterior. Estos momentos de intimidad y cercanía son tan importantes como las aventuras y los viajes, y le permiten a Can recargar energías, mantener los pies en la tierra y recordar lo que realmente importa en la vida. Además, no debemos olvidar el lado filantrópico y solidario de Can. A menudo aprovecha sus viajes y su plataforma para apoyar causas benéficas y visitar comunidades necesitadas. Imaginen a Can Yaman trabajando como voluntario en un orfanato en África, brindando cariño y atención a niños que lo necesitan desesperadamente. Imagínenlo participando en una campaña de concienciación sobre el cambio climático en la Amazonía, luchando por la protección de este valioso ecosistema. O imagínenlo donando alimentos y ropa a familias necesitadas en su país, mostrando su compromiso con el bienestar de su comunidad. Estas acciones demuestran la gran calidad humana de Can y su profundo compromiso con el bienestar de los demás. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su pasión por el motociclismo. Sabemos que Can es un gran aficionado a las motos y que le encanta recorrer las carreteras en su Harley Davidson, sintiendo el rugido del motor y la libertad del viento en la cara. Imaginen al actor recorriendo la costa italiana en moto, disfrutando del paisaje, deteniéndose en pequeños pueblos para saborear la gastronomía local y conectar con la gente. En definitiva, las vacaciones de ensueño de Can Yaman son una combinación de aventura, relajación, conexión con la naturaleza, compromiso social y tiempo con sus seres queridos. Son un reflejo de su personalidad multifacética y su pasión por la vida. Ahora, después de este recorrido imaginario por los posibles destinos y actividades de las vacaciones de Can Yaman, me gustaría saber su opinión. ¿Dónde creen ustedes que le gustaría ir de vacaciones? ¿Qué tipo de actividades creen que disfrutaría más? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo.
Me encantaría saber qué piensan. Hemos descubierto que las vacaciones de Can son mucho más que simples escapadas, son una ventana a su alma aventurera, su amor por la naturaleza y su compromiso con el mundo. Desde las costas italianas hasta las selvas tropicales de Costa Rica, pasando por momentos de paz en su hogar y acciones filantrópicas, Can nos muestra que las vacaciones perfectas son aquellas que nos permiten recargar energías, conectar con nuestros seres queridos y marcar una diferencia en el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje virtual. Espero que hayan disfrutado descubriendo las posibles vacaciones de ensueño de Can tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus ideas y sugerencias para futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les gustaría ver en el canal. Recuerden que juntos podemos construir una comunidad increíble de amantes de Can y de todo lo que él representa. Así que no duden en participar, compartir y dejar su huella en el canal. Y con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao.